soy el doctor Andrés Quimbayo, soy médico y cirujano de la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia, y actualmente soy socio asesor de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina FEDSOCE. El día de hoy traigo para ustedes una conferencia que relaciona aspectos neuroanatómicos clave del lobo temporal. Bueno, como les iba comentando, esta charla trata más que todo de consideraciones neuroanatómicas y algunos correlatos con respecto a la parte de patologías que se puedan presentar en el interior de dichas estructuras, para lo cual debo comenzar, por supuesto, en mencionar que el lobo temporal per se en realidad constituye un desarrollo o constituye una formación de tejido cerebral evolutiva, porque si vamos a observar diferentes especies de mamíferos, en realidad los únicos que tenemos un lobo temporal per se bien definido con las estructuras características, solamente somos los seres humanos y además los primates. Si bien en algunos mamíferos insectívoros hay presencia de estructuras que tienen una relación con el hueso temporal y que de alguna manera cumplen algunas funciones, como tal no se puede determinar que haya un lobo temporal verdadero en organismos inferiores, por lo cual la presencia de tejido neural que configure tanto la amígdala como el hipocampo son lo que nos va a determinar la verdadera presencia del lobo temporal. Es importante mencionar también que alrededor del 17% de la masa cerebral a nivel de cada uno de los hemisferios cerebrales está constituido por el lobo temporal, en el cual se han relacionado diferentes funciones, no solamente en funciones de memoria y en funciones de mentales relacionados con las emociones y los sentimientos, sino también se le han relacionado funciones auditivas, olfativas e inclusive vestibulares y visuales, y dado a las áreas de Broca y Wernicke, se ha relacionado con el lenguaje escrito y el lenguaje hablado, tanto en la interpretación como en la emisión. Por supuesto, la amígdala no solamente constituye el centro del pensamiento en cuanto a sentimientos y emociones, sino que también es responsable de algunas respuestas autonómicas dependiente de algunos otros sistemas. Hay que mencionar, por supuesto, que el lobo temporal, así como cualquier otra estructura de los hemisferios cerebrales, pueden ser lesionadas por diferentes noxas, las cuales en la mayor parte son externas, las cuales encontramos infecciones, trauma e inclusive procesos neoplásicos o enfermedad isquémica, sea por oclusión de flujo o sea por producción de una hemorragia que no permita la distribución de sangre a nivel del tejido afectado. De forma experimental se ha probado los efectos de una lobectomía temporal bilateral, en el cual aquí es donde algunos autores han configurado el síndrome de Kluver y Bucy, en el cual cuando se les realiza lobectomía temporal bilateral en los monos, se ha observado que en ellos, si bien se vuelven más dóciles, desafortunadamente también expresan conductas sexuales anormales y excesivas, pierden la capacidad de ser entrenados y además desarrollan una condición que se denomina ceguera psíquica, en el cual la exploración táctil de objetos con la boca, que es propio de los primates, de algunos chimpancés, más bien se reemplazan, dado a dicha noxa, por el reconocimiento visual exclusivamente. Además, este síndrome de forma equivalente en humanos es muy rara porque en verdad cuando ocurren lesiones a nivel del lobo temporal no son lesiones puras, sino que se han visto fragmentos de dicho síndrome en el cual encontramos defectos de los campos visuales, agnosia visual, además incapacidad para consolidar nueva memoria, es decir, consolidación de nuevos conocimientos a través de memoria, ya sea a corto o largo plazo, y además ocurre más frecuentemente con lesiones destructivas en algunas partes, ya sea de uno o de ambos hemisferios, como se los iba comentando previamente. Bueno,
Para poder entonces abarcar la neuroanatomía del lobo temporal, pues vamos a ir desde la superficie hasta las estructuras que lo componen. Y por supuesto, como los otros lobos de los hemisferios cerebrales, el lobo temporal está delineado por algunas fronteras, en el cual la frontera más importante que hay que señalar es, por supuesto, el surco lateral, en el cual inclusive diferentes autores discrepan con respecto a las diferentes denominaciones que se le da, ya sea surco, cisura, ya que se teoriza precisamente de que no podría denominarse fisura, dado a que las superficies que se encuentran alrededor de la misma están en verdad rodeadas de tejido cerebral, y podría denominarse fisura en caso de que las estructuras que estén delimitadas no correspondan al mismo tipo. En el caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de fisura transversa o de la fisura longitudinal o de la fisura coroidea, en el cual hay delimitación de estructuras de diferentes partes o de diferentes orígenes a nivel del sistema nervioso central. Por supuesto, hay que tener en cuenta que no solamente es la cisura de Silvio la que presenta la delimitación del lobo temporal, en el cual encontramos también como tal, que la cisura de Silvio va a separar como tal el lobo temporal de los lobos frontal y parietal, y que además hay unos surcos como tal, que son los surcos temporales superior e inferior, los cuales dentro del mismo lobo temporal van a permitir delimitar entre secciones, que son los giros temporales superior, medio e inferior, como se muestra pues en esta figura. Además, mencionar que está otro surco, que es el surco temporo-occipital, el cual es el que separa el borde medial del giro temporal inferior del borde lateral del giro occipito temporal medial. Y por supuesto, otros surcos que se presentan, como los pueden ver en la imagen, tenemos el surco colateral, el cual se encuentra medial al giro fusiforme, y también está el giro parahipocampal, el cual se encuentra medial al surco colateral y forma o hace, pues, sí, conforma o forma el borde medial de la superficie inferior del lobo temporal. Eso a nivel, o más bien desde el punto de vista de la superficie lateral. Si observamos ya en otras superficies que tiene el lobo temporal, como la superficie superior, medial e inferior, vamos a encontrar diferentes estructuras, en el cual ya a nivel de superficie superior cabe destacar el giro temporal transverso, que pueden ver en la tercera imagen, en la cual corresponde principalmente a la corteza auditiva primaria. En esa misma imagen, en la tercera imagen de esta diapositiva, encontramos el plano temporal, el cual es un área cortical que es un poco más grande en extensión, que se encuentra, que es un poco más grande en extensión a la izquierda que a la derecha en varones, y tenemos otra estructura que es el surco singular, el cual permite, o más bien rodea, casi por completo a la ínsula, permitiéndole su delimitación. Si vamos más posterior, encontraríamos que, se los muestro en esta imagen, que el límite como tal entre los lobos temporal y parietal en realidad corresponderían a unas líneas arbitrarias que han sido definidos previamente en estudios, y el cual es importante mencionar también la muesca preoccipital, o también denominado notch preoccipital, el cual está indexado en el giro temporal inferior y está formado por la parte petrosa del hueso temporal. Es importante también comentar que la formación hipocampal, como estructura que conforma el lobo temporal, tiene diversos componentes, los cuales están conformados por el hipocampo per se, que podríamos definirlo como un giro adyacente al giro parahipocampal, también el giro dentado, el cual representa el borde libre del pallium, o en español se diría palio, ¿sí? que
constituiría la corteza primitiva cerebral, y además por otras componentes como la sustancia blanca, tenemos las fimbrias, el fornix e inclusive el alveus. Dentro, más bien, de forma adyacente al hipocampo, podríamos encontrar también la corteza entorrinal, el cual pues se relaciona con funciones olfativas. Y además de eso, hay una zona de transición entre la corteza entorrinal y corteza hipocampal, que recordemos que la corteza entorrinal, como lo mencioné hace unos segundos, se encuentra de forma fronteriza, el cual es el subículo, y como tal, el hipocampo, la importancia que tiene a nivel clínico y por supuesto a nivel de evolución humana, es que es la que mejor o la que permite consolidar la memoria. Existen otros componentes, si se menciona como tal, del mismo lobo límbico, en el cual encontramos el giro fasciolar, en el cual pues son continuaciones de la formación hipocámpica, en el cual pueden formar un anillo de materia blanca en el borde de la corteza primitiva, y que el sistema límbico no solamente es la corteza límbica, o más bien, no solamente es el lobo límbico dentro del lobo temporal, sino que está conformado por la amígdala, por algunas zonas del diencéfalo y otras zonas específicas del tallo cerebral, el cual va a permitir cumplir diferentes funciones. Sin embargo, para poder entender la anatomía de la formación hipocampal, debemos de hablar de su desarrollo, porque a través del mismo es que podemos entender de forma neuroanatómica cuáles son las estructuras que la conformarían. Entonces, hay que mencionar que tanto el hipocampo como el giro dentado, como se pueden ver en esta imagen, se desarrollan en el periodo embrionario del desarrollo, más que todo a nivel tardío, ya cuando se está acercando a la semana 9 y 10, ya se empieza a formar, en el cual vemos que el crecimiento de la corteza cerebral y de la materia blanca subcortical se da, digámoslo así, hacia abajo, como en forma de pliegues, para conformar la superficie medial del lobo temporal en desarrollo. Y entonces esos pliegues, como los pueden observar ya en las siguientes imágenes dentro de esta misma, que caracteriza la formación hipocámpica de los adultos, ¿sí? Ya como tal, la formación de pliegues se va dando más adelante, entre las semanas 13 a semanas 20 de gestación, y en el cual conforme va pasando las semanas estacionales, se va formando el surco hipocampal, el cual se forma en la superficie medial del lobo temporal, y mientras continúa pasando las semanas gestacionales, cuando ya llegamos a la semana 18 de gestación, entonces ya el surco hipocampal se hace más profundo e inclusive más estrecho, tanto así que puede verse obliterado, como lo vemos ya en el recuadro C de la imagen, y entonces se hace de tal forma que ya la superficie ventral del giro dentado ya se fusiona con la superficie del subículo, el cual, pues, como les mencioné previamente, es el área cortical que se encuentra a lo largo del borde medial del giro parahipocampal, el cual está adyacente del hipocampo. Todo ello, entonces, va a permitir que se forme como tal la estructura hipocampal que se obtiene ya en las últimas semanas de gestación y que, por supuesto, sigue su desarrollo en adultos. Ya en esta imagen, como pueden ver, ya es una placa en el cual, pues, la importante aquí, además de delimitar, pues, las diferentes zonas de la formación hipocampal, es mostrar que existe una conformación celular muy variada a lo largo de la misma, en el cual tiene, si hablamos del giro dentado, aquí se puede observar en esta imagen, como tal, el giro dentado tiene 3 capas de células, en el cual encontramos la capa molecular, la capa de células glanurosas y la capa polimórfica. Estas capas
son, digámoslo así, nos recuerdan, tanto por los nombres como por alguna similitud a nivel de punto de vista histológico, a las 6 capas de corteza cerebral como tal, de la neocorteza. Y además vemos que las neuronas que se encuentran a nivel de hipocampo y del subículo, las neuronas principales, se podrían denominar, serían células piramidales, y en el cual vemos que a nivel de la formación hipocámpica, el cual pues está más extensa desde el punto de vista anterior, entonces vemos que la formación hipocámpica a nivel anterior se curva para entonces formar ya el piso del cuerno temporal. Por supuesto, no haríamos mucho en mencionar la conformación histológica y embrionaria del lobo temporal si no mencionamos los circuitos de transmisión a nivel del mismo, en el cual pues en 1937 el doctor James Papez, que fue un anatomista, describió un circuito en el cual involucra diferentes estructuras límbicas, el cual estimula el desarrollo como tal, o más bien estimuló el concepto de sistema límbico como tal años después, en la década de los 50. Entonces, como tal, vemos que el circuito de Papez, qué pena, tiene diferentes estructuras en las cuales puede inclusive observarse como de importancia el núcleo talámico anterior, el núcleo talámico medio dorsal, y además del circuito de Papez, encontramos una estructura, o más bien dos estructuras, que son el fornix y la comisura anterior. Entonces, fornix se denomina así porque tiene forma de arco, ¿sí? Y es una estructura que está conformada por materia blanca, y esa estructura va a estar a lo largo del sistema ventricular, desde la formación hipocampal hasta el área septal y el diencéfalo. Y esa estructura, como se puede observar, está en forma de C, está conformada por dos columnas, y en el cual dichas columnas se relacionan por medio de la comisura hipocampal. Además, algunas fibras que se encuentran acá en el fornix tienen algunas conexiones con algunas neuronas colinérgicas, las cuales van a permitir conexiones con el área de Broca y además con la formación hipocampal en sí. Además, tenemos otra estructura importante desde el punto de vista de la conformación del lobo temporal, que es la amígdala, la cual, como pueden ver, pues está dentro del mismo lobo temporal y en verdad es un grupo de varios núcleos que se encuentra localizado a nivel de la parte media del lobo temporal anterior y sobre la cabeza del hipotálamo, el cual recibe fibras del tracto olfatorio, principalmente a nivel de la parte medial de la amígdala, el cual está localizado en la parte anterior del uncus, y recibe impulsos no solamente de áreas de neuronas que tienen conexión con centros olfatorios, sino que también está o tiene conexiones con la mayor parte de la corteza cerebral, en esencia, corteza cerebral de asociación. Y además, hay que mencionar que, como tal, y mencionando que posee diferentes núcleos, se reconoce como tal que tiene 24 núcleos. Sin embargo, algunos neuroanatomistas más bien discrepan en la presencia de los 24 núcleos, sino que refieren más bien que existen 12 núcleos. Y estos núcleos se organizan en 3 grupos, los cuales
los cuales encontramos como tal, y lo vimos en la imagen, que son los núcleos corticomediales, que se encuentran en la parte anterior del uncus, los núcleos basolaterales, que se encuentran en los 2/3 inferolaterales de la amígdala, y que allí es donde se van a recibir algunos impulsos de tipo olfatorio, de las áreas olfativas primarias y aferentes, y de áreas de asociación visual, auditiva y somatosensitiva, y por supuesto un tercer núcleo, que es el núcleo central, que es el núcleo de acopio, el cual recibe fibras aferentes de los otros dos grupos de núcleos. Además, desde el punto de vista experimental, a nivel de la amígdala, se ha visto que cuando se estimula, o por supuesto con estimulación eléctrica en dicha zona, se desencadena en personas sanas sentimientos de miedo, y en personas que tienen actividad epileptiforme a nivel del lobo temporal, la estimulación de la amígdala hace que las personas que reciban dicho impulso tengan un estado de déjà vu, en el cual la amígdala, por medio pues, de esos hallazgos, se puede considerar que hace parte del sistema de recuerdos o del sistema de memoria a largo plazo. Tenemos también que mencionar, por supuesto, la sustancia blanca que está dentro del lobo temporal, el cual tenemos dentro de la corteza temporal, la cual, pues, como tal, está conectada con fibras de asociación, con todos los otros lobos del cerebro posterior o neocorteza, y una estructura de importancia, y que hay que mencionar, es el fascículo arcuato, el cual es un haz de fibras que va por encima de la ínsula y de algunos núcleos, como los núcleos lentiformes, y sigue un curso hacia el lobo temporal, el cual permite una comunicación entre la corteza frontal, donde se encuentra parte del área de expresión motora de Broca, y el área receptiva de Wernicke en la parte posterior del giro temporal superior. Por supuesto, y haciendo correlato anatómico, vemos que la mayor parte de los casos de las afasias de conducción se dan principalmente por lesiones destructivas que interrumpen el fascículo arcuato. Además, tenemos dentro de la corteza temporal el fascículo uncinado, el cual, como les dijimos, uncinado viene por uncus, y uncus quiere decir en latín que viene en forma de gancho, el cual pasa alrededor del surco lateral y permite una conexión con la corteza del lobo temporal con la corteza prefrontal. Y otro fascículo de importancia, o sea, otro tracto de conexión, es el fascículo longitudinal inferior, el cual conecta áreas visuales entre sí y con la corteza polar temporal. No directamente relacionado con el lobo temporal, sin embargo, hace parte de las conexiones que tiene, es el cuerpo calloso, el cual se configura como el grupo más grande de fibras comisurales, el cual los axones de las partes media y posterior de la corteza temporal se cruzan a nivel de la línea media en la parte medial del mismo cuerpo calloso. Ya habiendo hablado de la corteza, de la sustancia blanca del lobo temporal, es importante hacer mención de algunas relaciones anatómicas del lobo temporal, el cual él mismo descansa o ocupa el espacio que se encuentra en la fosa craneana media, ¿sí? Y además, la fosa craneana media como tal está configurada o conformada por el hueso esfenoides inferiormente en la superficie superior de la parte petrosa del hueso temporal, y además se encuentra delimitado lateralmente por la parte escamosa del hueso temporal y el hueso parietal adyacente. Todo esto conforma pues la fosa craneana media. Y la dura madre, hay que mencionar que se adhiere de forma muy fuerte a los huesos que lo rodean, que fueron los que acabo de mencionar, y que además la tienda o el tentorio del cerebelo, el cual se encuentra localizado entre las partes posterior y medial del lobo temporal, a nivel del surco entorrinal, permite o hace una indentación de forma hueca por el borde libre de la incisura tentorial. Por supuesto, dentro de la fosa de la fosa craneana media, pues se encuentra una porción que es la porción petrosa del hueso temporal, el cual, si bien se denomina petrosa, en verdad es muy delgada, o relativamente delgada con respecto a lo que en verdad significa petroso,
y contiene las estructuras del oído interno y además las aldillas mastoideas, haciendo correlato clínico con respecto a la configuración del hueso, que en verdad es un hueso relativamente blando. Vemos que cuando existen infecciones que se originan a nivel del oído medio, como consecuencia podría llevar a neuroinfección. Y ya más a nivel vascular, es importante mencionar que, o hacer mención de la arteria carótida interna, de la cual entra el cráneo, por debajo y media al borde anterior del giro parahipocampal, pasa por el seno cavernoso y entre el quiasma óptico y la porción anterior del lobo temporal discurre, y allí entonces es la zona donde se va a dividir en las arterias cerebrales anterior y media. Y por supuesto tenemos como correlato dentro de la parte anatómica del lobo temporal al nervio oculomotor, el cual pasa por la superficie medial del pedúnculo cerebral y pasa debajo del uncus y se dirige hacia el seno cavernoso y la fisura ordinaria superior. Ya para ir terminando, pues es importante mencionar que el lobo temporal tiene una irrigación no solamente desde el sistema de la carotidio, sino desde el sistema vertebrovascular, el cual la irrigación al lobo temporal se da tanto por la arteria coroide anterior, la cual es una rama preterminal de la arteria carótida interna, la cual va a irrigar el extremo anterior del giro parahipocampal, el uncus, la amígdala y el plexo coroideo, perdón, en el cuerno temporal del ventrículo lateral, y la arteria cerebral media, la cual juega un papel protagónico, la cual es rama terminal de la arteria carótida interna. Esta misma va a cruzar la ínsula a nivel del piso del surco lateral e irriga la corteza de los giros temporal superior y medio. Y ya la arteria cerebral posterior, si bien no tiene un papel muy protagónico, y la cual pues recibe parte de su tracto sanguíneo de la vértebra basilar, da 2 a 4 ramas temporales antes de dividirse en arterias calcarina y parieto occipital, las cuales van a irrigar la superficie inferior del lobo temporal, pero como tal el lobo temporal no se encarga. Por supuesto, además de la irrigación, pues posee un drenaje venoso, el cual está anteriormente hacia la vena cerebral media superficial, y dicha sangre se recoge al final hacia la vena anastomosis inferior, a nivel de la vena de la Blé, la cual va a conectar la vena cerebral media superficial con el seno transverso, y la sangre de otras zonas como la amígdala, el hipocampo y el fornix van a fluir hacia la vena coroidea posterior. Finalmente, mencionarles que la felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento y el saber. Les regalo esta frase de Tales de Mileto y les agradezco de antemano su atención prestada. Gracias por la presentación, excelente. Buenas, mi nombre es Aide. Ok, sí, puedo ya. Sí, puedo, Aida, ándale, Aida. El doctor mencionó que la amígdala recibe impulsos olfatorios, ¿verdad? Y que también se relaciona con la memoria a largo plazo. Entonces yo quería, no sé si es preguntar si es así como podemos relacionar los olores a la memoria a largo plazo. Como cuando leemos una sustancia, podemos recordar algo del pasado. Pero si quieres... Bueno, voy a responder entonces la pregunta que nos hace Aide. Bueno, la pregunta que nos hace Aide es con respecto a relación entre la corteza olfativa o la función olfativa con la memoria a largo plazo. Es, como se los había comentado, una ventaja desde el punto de vista evolutivo de la corteza temporal y más que todo de las estructuras relacionadas a nivel de amígdala. Es precisamente que recoge conexiones de corteza de asociación de diferentes partes de los hemisferios cerebrales, tanto ipsilateral como contralateral, dado a la función que nos permite dar el cuerpo calloso. Digamos que los olores como tal
si bien los seres humanos no reconocemos una gran cantidad de agentes odorizantes, en verdad reconocemos muy pocos con respecto a animales mamíferos que se podrían considerar inferior desde otros aspectos a los seres humanos. Todo ello se ha relacionado con sistemas de alerta, en el cual todo ello en última instancia va a permitir la supervivencia del ser humano. Y, por supuesto, olores que en verdad tengan una connotación de alerta, de peligro, son los que de forma más rápida van a ser reconocidos no solamente por amígdalas o el lobo temporal en general, sino también por las diferentes estructuras, dado que en el momento de almacenar la información a nivel del sistema nervioso cerebral, el clúster de información o el pool de información no se almacena en una sola zona, sino en diferentes zonas. Y allí donde ocurre la interrelación entre las diferentes conexiones, es la que nos va a permitir a corto plazo, a través de los olores, permitir recordar con mayor facilidad determinadas situaciones, momentos o cualquier otra información que requiera el organismo humano para poder continuar con sus funciones biológicas desde el punto de vista neural. Gracias, profesor. Marco, ¿tiene preguntas al profesor de Colombia? Si podría hablarnos un poco, por favor, sobre la afasia de Wernicke, para que podamos ayudar a los estudiantes, ya que es importante esta afasia tipo sensorial. Bueno, listo. Entonces, hablemos pues de las diferentes afasias, en el cual las cuales como tal constituyen disturbancias o impedimentos para poder lograr comunicación, ya sea en el momento de la asociación de la información o ya sea en el momento de realizar la evocación de la información, dado que cuando estamos hablando a nivel de una afasia de Wernicke, nos referimos en específico a que la corteza de asociación del lenguaje preverbal es la que está afectada, en especial por los fascículos que permiten traer la información hacia dicha zona de integración que tiene una gran parte de componente frontal, pero también de temporal, en el cual, en el momento de asociar información y no encontrarse, desafortunadamente la conexión entre las diferentes áreas, entre Wernicke y Broca, no se va a establecer de forma adecuada y, por supuesto, no va a haber evocación de información. Y esto para diferenciarle de forma clínica con la afasia de Broca, la cual vemos que es más una afasia como de conducción del lenguaje motor, en el cual la persona, si bien no puede emitir respuesta a un comando que se le da, la mayor parte de veces un comando o una orden verbal, estos pacientes sí interpretan de forma adecuada la información a nivel de corteza cerebral con respecto a lo que se está solicitando. Desafortunadamente no se evoca una respuesta motora, aunque desde el punto de vista clínico, en verdad resulta bastante difícil para un médico sin mucha experiencia desde el punto de vista de ciencias neurológicas poder determinar cuándo sí puede corresponder a una o cuándo puede corresponder a la otra, o en el caso de las afasias globales, corresponderá cuando hay una lesión que comprometa pues toda la estructura total. Ok, gracias, profesor.